Bienvenidos a la segunda parte de la música alrededor de la corte del siglo XVIII en España. Bienvenidos a Música en Espera, por favor, no cuelgue. Hoy nos centraremos en Carlo Broschi, llamado Farinelli, el castrato, el gran cantante, y en Luigi Boccherini, uno de los grandes compositores de la historia. Espero que os guste. Carlo Broschi, llamado Farinelli, y ahora os explicaré el porqué, nace en Andria, en el sur de Italia, en 1705 y muere en 1782 en Bolonia. Fue uno de los mitos, digamos, de la voz, del canto. Le llamaban il ragazzo, el chico, y fue castrado a los 12 años, una edad muy temprana. Era algo habitual en esa época, más bien en gente con pocos recursos, porque pensaban que esos jóvenes tenían grandes voces prometedoras y podían tener una carrera fulgurante. En este caso, Farinelli, Carlo Broschi, fue de una familia mucho más acomodada, pero los padres decidieron que tenía que ser así, su destino, e ingresó en una escuela luego de canto para castrati. Enseguida triunfó en Nápoles, en el Teatro de Nápoles, en el famosísimo y bellísimo Teatro San Carlo. Fue invitado a Roma, fue invitado incluso a Viena para cantar delante del emperador y poco a poco fue haciendo una carrera fulgurante. ¿Por qué se llamó Farinelli? Bueno, pues dos hermanos, los hermanos Farina, que eran pues ricos empresarios y mecenas, pues ayudaron a la carrera de Farinelli y por lo tanto él cogió, digamos, el nombre de esos dos hermanos para su nombre artístico. De Londres el éxito fue apoteósico, además con una gran recompensa económica. Todos los nobles ingleses querían contar con sus actuaciones, y fue cuando Isabel de Farnesio, italiana, reina de España por haberse casado con Felipe V, le reclamó para la corte de Madrid. De una estancia que iba a ser cortita, pues se quedó en una estancia de 22 años, nada menos, en España, donde pasó a ser parte del personal de la corte de Felipe V. Famoso es que todas las noches quería el rey que le cantara, digamos privadamente, porque pues mejoraba el estado de ánimo del rey, que ya de por sí era complejo. Y Farinelli formó parte, como digo, de ese entramado palaciego. Poco a poco fue adquiriendo cada vez más importancia, incluso a nivel diplomático, y ya con el reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza fue nombrado pues director de los Reales Sitios del Retiro y de Aranjuez, nada menos, y también condecorado con la Orden de Calatrava. Cuando Carlos III entró en el reino, entró en el poder, pues perdió Farinelli su favor, porque Carlos III no era un gran aficionado a la música, y decidió por tanto regresar a Italia, donde murió en 1782. Fue tal el mito de Farinelli que el propio Johann Joachim Quantz, un compositor y flautista de la época, dice las siguientes palabras: Farinelli tenía una voz de soprano penetrante, completa, rica, luminosa y bien modulada. Su entonación era pura, su vibración maravillosa, su control de la respiración extraordinario y su garganta muy ágil, por lo que cantó intervalos más amplios rápidamente y con la mayor de las facilidades y seguridad. Por lo tanto, es absolutamente algo mítico, ¿no? Lo que ha creado este cantante, que además, por ejemplo, se han hecho películas. En 1994 se grabó Farinelli, El castrato, o el mismo Tomás Bretón, en mi opinión, uno de los compositores más importantes de la música española, pues compuso una ópera llamada Farinelli. La siguiente personalidad de la que quiero hablar es Luigi Boccherini, uno de los grandes compositores de la historia, quizás no del todo reconocido hasta hace muy poco como se debiera. Este compositor nace en Lucca, en Italia, en la Toscana, en 1743, de una familia también de músicos, porque su padre, Leopoldo, igual que el padre de Mozart, se llamaba Leopold,
Su padre Leopoldo era contrabajista, tocaba, componía en muchas de las actividades que se realizaban en la ciudad. Bueno, pues en la Capella Palatina, por ejemplo, del Comune, que se llamaba, era un centro donde se organizaba, digamos, todo el aparato musical municipal, y por lo tanto Luigi Boccherini nace en ese ambiente. Fue un clérigo de la abadía de San Martino, en Lucca, quien aconseja a Leopoldo, al padre de Luigi, que este pues tiene grandes posibilidades y que debe buscar nuevos aires, nuevos bríos, con un profesor mucho más profesional y mucho más entendido y especialista en el violonchelo. Y es así que viajan a Roma para estudiar junto a Giovanni Battista Costanzi, uno de los grandes intérpretes y maestros de la época. Allí estuvo un tiempo perfeccionándose y enseguida mostró sus grandes cualidades al violonchelo. Es así que su padre decide volver a Lucca y a partir de ahí organizar una serie de conciertos ya junto a sus otros dos hijos, la bailarina y el otro hijo que también tocaba el violín, para viajar a Viena hacer algunas interpretaciones allí en la ciudad de Viena, donde van a tener un importante éxito y Luigi va a destacar ya como intérprete. Es el propio Gluck, el gran autor operístico, quien se fija en las cualidades de Boccherini y digamos que admira la música que él realiza. También en esta etapa es cuando empieza a componer el propio Luigi Boccherini con algunas piezas, algunos tríos, sobre todo para violín y para conjunto, y violonchelo y viola, y empieza a organizar su corpus, digamos que no todo está anotado, no todo está organizado, porque él se habla de 64 opus, pero no es un número un poco indeterminado, porque algunos de ellos son más de 6 piezas y por lo tanto no se sabe totalmente el número de obras que pudo componer en total Luigi Boccherini. Él mismo no las anotaba o no las registraba porque decía que eran para uso propio o porque no le gustaban, y por lo tanto se habla de unas 300 obras registradas, pero verdaderamente las que existen son algo más de 500. 1767, un año crucial, un año triste para la familia Boccherini porque fallece el padre, Leopoldo, y es a partir de entonces cuando Luigi decide cambiar su itinerario vital. Decide juntar a otros amigos, a violinistas, y formar el que se llama, parece, primer cuarteto de la historia, que es el Cuarteto Toscano, junto a Pietro Nardini, Filippo Manfredi y Giuseppe Cambini. Es verdad que eran 3 violinistas y él, Luigi, un violonchelista, pero Cambini decidió adaptarse y tocar la viola. Hicieron numerosas giras por el norte de Italia y comenzaron a tener una fama bastante reconocida, a la vez que también Haydn en paralelo también empezaba con sus cuartetos, pero digamos que Boccherini es un punto de inflexión muy importante en lo que es la historia del cuarteto, eso es evidente. A partir de ahí decidieron salir también de Italia, y llega un momento que en París, al haber tenido éxito en Viena, Boccherini decide que el futuro puede estar fuera de Italia. Decide con Manfredi, con uno de ellos, crear un dúo, y viajan a París, donde también van a tener bastante éxito, aunque lo va a tener más
Manfredi a nivel técnico más que Boccherini. La crítica, digamos, es un poco más ácida respecto a Boccherini, a pesar de que reconocen la valía del mismo. Eso le va a dar nuevos aires, digamos, otra nueva vuelta de tuerca a su vida, y va a decidir un nuevo cambio que le va a acercar a España. Es el año 1768 cuando Luigi Boccherini, prendado de amor de la cantante romana Clementina Pelliccia, pues se enrola en la compañía de ópera de Luigi Marescalchi, un boloñés que viajaba a España pues para representar obras en la corte española. Esto, bueno, pues desdice la idea de que fue el embajador español en París quien con una carta de recomendación propuso a Boccherini que viniera a Madrid para enrolarse dentro de la corte. Fue el amor prácticamente el que dijo vamos para allá, y bueno, pues aquí llegó Boccherini, comienza a tocar en la compañía de Marescalchi y empieza incluso a componer algunas piezas, hasta que bueno, pues la compañía decide bueno, pues ya terminar. Marescalchi vuelve a Italia y Boccherini se queda definitivamente en España. ¿Y por qué? Pues porque el infante don Luis, el hermano de Carlos III, en el Real Sitio de Aranjuez, pues, bueno, pues se fija en este músico y le contrata para su orquesta de cámara privada. Empieza así una historia, la verdad es que increíble, donde va a formar parte de lo que es la vida del infante don Luis, un infante que bueno, pues fue, digamos, desdeñado por su hermano Carlos III, como veremos. Un infante que era un gran amante de las artes. Recordemos que bueno, pues manda al arquitecto Ventura Rodríguez pues adaptar el palacio en Boadilla del Monte, muy cerca de Madrid, y allí se convierte en un lugar pues con una gran biblioteca, con música, con artistas. Bueno, una vida maravillosa, ¿no? para Boccherini. Estaba absolutamente encantado y volcado en lo que era la vida cortesana, digamos, del infante. Todo esto hasta que bueno, pues, el rey Carlos III decide, como digo, desdeñarle, le hace casarse con una plebeya a partir de 1776 aproximadamente, y le manda al destierro. Boccherini, muy fiel a su patrón, pues decide seguirlo en un itinerario, la verdad es que un poco largo, porque primero van a Cadalso de los Vidrios, luego a Talavera de la Reina, luego se desplazan a Arenas de San Pedro en Ávila, donde estuvo un tiempo, la verdad, bastante importante, y para finalmente, bueno, pues luego Boccherini, después de morir el infante don Luis en 1785, volver a Madrid. Y es un momento fundamental porque va a crear una de las grandes formas de la música clásica, el quinteto. ¿Y cómo llega a ello Boccherini? Había una familia, la familia Font de Barcelona, que estaba al servicio también del infante don Luis, que tocaban instrumentos de cuerda, eran un cuarteto, y Boccherini les propone sumar su violonchelo y crear un quinteto, es decir, con dos violonchelos. Esta es la gran novedad. A partir de aquí va a componer sus grandes quintetos. Estoy pensando pues en el famoso Fandango, por ejemplo, donde el ambiente del majismo, de esa nobleza desinhibida que desde luego no ve llegar ese final de vida, de buena vida, por decirlo de alguna manera. Todo eso se refleja en esa música, ¿no? O la música nocturna de Madrid, también famosísimo quinteto. O los famosos quintetos luego para guitarra y cuerda que también compuso para el Marqués de Benavent en Barcelona, un loco absolutamente apasionado de la música para guitarra, que pidió a Boccherini componerle varios quintetos.
vuelve a Madrid, tras la muerte del infante don Luis, sucede también la muerte de su mujer, de Clementina Pellicha, y por lo tanto se encuentra en una situación vital compleja, con 6 hijos, nada menos, aunque económicamente pues no estaba tan mal, porque recibía unos 12.000 reales por parte de, digamos, la corona, de lo que había sido el servicio al infante don Luis, también del conde de Benavente y Osuna, al que estaba a su servicio, también componía para ellos, y también del rey Federico de Prusia, que le había contratado como compositor de cámara. Digamos que entonces, económicamente pues no se defendía bastante bien, y también sus obras las vendía para que fueran editadas, y se estableció en Madrid, en San Ginés, en el famoso centro de Madrid, y su vida transcurrió en esos años hasta que volvió, digamos, otra vez a casarse con la hija de Porretti, y se fueron a vivir todos con sus hijos a la calle de la Madera Alta. Estando en esta casa de la Madera Alta, en el centro de Madrid, comienzan, digamos, las desgracias vitales que le van a llevar poco a poco a su última etapa de vida, a su fallecimiento luego en 1805 en Madrid. Muere una de sus hijas al principio. El sucesor de Federico Guillermo de Prusia no es nada aficionado a la música y por lo tanto le retira ya el apoyo económico, ya no es contratado allí para componer, y por lo tanto todo eso, es verdad que le encargan obras como por ejemplo la Sinfonía Concertante o el Concierto Grande, el Opus 7, pero poco a poco va quedando arrinconado. Muere también otra de sus hijas, sus hijos mayores toman vidas cada una por separado, y por lo tanto la vida de corte cambia, porque ya los franceses en 1801, recordemos, Luis Bonaparte toma los poderes plenipotenciarios en España, y Boccherini es contratado para simplemente animar las veladas, y por lo tanto la importancia de Boccherini, pues como digo, va quedando en un segundo plano. Poco a poco también su salud va minando, hasta fallecer en 1805 en la calle Jesús y María, en el barrio de Lavapiés, y siendo enterrado en la parroquia de San Justo, donde transcurrió hasta el año 1927, que se decidió trasladar sus restos a su ciudad natal, a Lucca, en Italia. Bueno, hemos llegado al final de esta segunda parte, y ya os espero para un tercer capítulo dedicado a Brunetti y el padre Soler. Hasta pronto.